Escudo, caballeros de Calatrava, guerra santa, traiciones y secretos enterrados. Visto blanco grueso parte 1, la sombra de la cruz encastillada. Antes de que existieran los bancos. Antes de que el Vaticano fuera el amo de media Europa. Antes de que los templarios fueran exterminados en nombre de la codicia. Existieron ellos, los caballeros de Calatrava. Una orden de monjes guerreros que juraron pobreza, y terminaron nadando en oro. Que prometieron obediencia, y conspiraron contra reyes. Que levantaron fortalezas inexpugnables, y que, hoy, esconden secretos que ni el tiempo ni la Iglesia han querido revelar. Esta es la historia de una de las órdenes más poderosas, misteriosas y olvidadas de la Edad Media. Los caballeros de la cruz floreada. Los amos de la llanura sagrada. Los guardianes de lo no dicho. Visto blanco grueso parte 2, el origen mítico, una cruz nacida del miedo. La leyenda comienza en el año 1147, cuando los ejércitos cristianos, en plena reconquista, capturan una ciudad fortificada en el valle del río Guadiana. Esa ciudad se llamaba Calatrava. Pero no era una conquista definitiva. Los musulmanes preparaban una contraofensiva brutal, y la ciudad recién liberada estaba desprotegida. El rey Alfonso VII necesitaba hombres. Guerreros. Pero también hombres de fe. Y ahí surgió un nombre, Raimundo de Fitero, un abad cisterciense. Un monje que no temía la guerra. Contra toda lógica, Raimundo y su compañero, el enigmático monje guerrero Diego Velázquez, ofrecieron custodiar la ciudad con un grupo de religiosos armados. Y así nació lo imposible, una orden militar monástica. Una hermandad sagrada nacida del miedo, armada con espadas y escudos, pero también con cruces y salmos. Un ejército de Dios. Visto blanco grueso parte 3, la expansión y la gloria, hermanos de sangre y fuego. Con la bendición del Papa Alejandro III en 1164, los caballeros de Calatrava se convirtieron en una orden oficial. Su símbolo, una cruz flordelisada roja, símbolo de pureza y de sangre. Recibieron castillos, tierras, molinos, aldeas enteras. Reinos enteros dependían de su protección. Se convirtieron en los guardianes del centro de la península ibérica. Fueron fundamentales en las campañas contra los almohades. Su primera gran hazaña fue la defensa de Salvatierra en 1195, aunque la perdieron heroicamente. Pero su redención llegó en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, cuando lucharon al lado de Castilla, Aragón y Navarra contra un ejército musulmán 3 veces superior. Ahí, en un día de fuego y acero, los caballeros de Calatrava se ganaron un sitio en la eternidad. Visto blanco grueso parte 4, rituales secretos, silencio, sangre y votos. Como los templarios, los calatravos tenían rituales cerrados al mundo exterior. Juraban castidad, obediencia y pobreza, ante el prior, arrodillados en piedra fría. Pasaban noches enteras en vigilia armada, en silencio absoluto, como símbolo de su renuncia a la vida mundana. El rito de iniciación incluía el beso del acero, una espada bendecida que se posaba sobre su cuello desnudo. Algunos textos mencionan salmos recitados al revés, flagelaciones y ayunos prolongados para purificar el alma del nuevo caballero. Pero lo más inquietante era el cuarto del voto, una habitación oscura donde el iniciado debía pasar una noche solo, rezando, o escuchando voces. ¿Qué ocurría realmente allí? Nadie fuera de la orden lo supo jamás. Visto blanco grueso parte 5, la red de poder, no solo guerreros. Hacia el siglo XIII, la Orden de Calatrava ya no era solo un brazo militar. Era una red política.
Tenían más de 50 fortalezas. Controlaban miles de hectáreas agrícolas, rutas comerciales y hasta tributos. Intervenían en elecciones, coronaciones y disputas sucesorias. Se convirtieron en los señores invisibles del reino de Castilla. Los monjes guerreros, que no podían poseer nada, controlaban más tierras que muchos nobles. Y como toda institución con poder, la semilla de la corrupción no tardó en germinar. Visto blanco grueso parte 3, la expansión y la gloria, hermanos de sangre y fuego. Con la bendición del Papa Alejandro III en 1164, los caballeros de Calatrava se convirtieron en una orden oficial. Su símbolo, una cruz flordelisada roja, símbolo de pureza y de sangre. Recibieron castillos, tierras, molinos, aldeas enteras. Reinos enteros dependían de su protección. Se convirtieron en los guardianes del centro de la península ibérica. Fueron fundamentales en las campañas contra los almohades. Su primera gran hazaña fue la defensa de Salvatierra en 1195, aunque la perdieron heroicamente. Pero su redención llegó en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, cuando lucharon al lado de Castilla, Aragón y Navarra contra un ejército musulmán 3 veces superior. Ahí, en un día de fuego y acero, los caballeros de Calatrava se ganaron un sitio en la eternidad. Visto blanco grueso parte 4, rituales secretos, silencio, sangre y votos. Como los templarios, los calatravos tenían rituales cerrados al mundo exterior. Juraban castidad, obediencia y pobreza, ante el prior, arrodillados en piedra fría. Pasaban noches enteras en vigilia armada, en silencio absoluto, como símbolo de su renuncia a la vida mundana. El rito de iniciación incluía el beso del acero, una espada bendecida que se posaba sobre su cuello desnudo. Algunos textos mencionan salmos recitados al revés, flagelaciones y ayunos prolongados para purificar el alma del nuevo caballero. Pero lo más inquietante era el cuarto del voto, una habitación oscura donde el iniciado debía pasar una noche solo, rezando o escuchando voces. ¿Qué ocurría realmente allí? Nadie fuera de la orden lo supo jamás. Visto blanco grueso parte 5, la red de poder, no solo guerreros. Hacia el siglo XIII, la Orden de Calatrava ya no era solo un brazo militar. Era una red política. Tenían más de 50 fortalezas. Controlaban miles de hectáreas agrícolas, rutas comerciales y hasta tributos. Intervenían en elecciones, coronaciones y disputas sucesorias. Se convirtieron en los señores invisibles del reino de Castilla. Los monjes guerreros, que no podían poseer nada, controlaban más tierras que muchos nobles. Y como toda institución con poder, la semilla de la corrupción no tardó en germinar. Visto blanco grueso parte 6, el pecado dentro de la cruz, la caída interna. En el siglo XIV, comenzaron a aparecer rumores peligrosos. Caballeros que rompían su voto de castidad. Prioratos usados como lugares de caza, vino y banquetes. Documentos perdidos hablaban de orgías secretas en castillos aislados, de amantes escondidas, de abades sobornados. El maestre García López de Padilla fue acusado de abuso de poder. Otros maestres usaban su posición para enriquecerse, poner familiares en cargos clave o aliarse con enemigos. La orden, que había sido creada para proteger la fe, ahora protegía solo sus propios intereses. Y eso no podía durar. Visto blanco grueso parte 7, la disolución, las fortalezas abandonadas y los secretos ocultos. Música ambiental lenta, ecos de pasos en piedra, una vela que parpadea en la oscuridad de una cripta olvidada. Todo poder que nace del fuego, termina en ceniza.
Y los caballeros de Calatrava no fueron la excepción. El siglo XV se alzó como una sombra sobre la orden. El mundo cambiaba. Los musulmanes ya no eran el enemigo invisible del sur. La reconquista estaba casi completa. Las ciudades crecían. El comercio reemplazaba la espada. Y los reyes querían poder absoluto. En 1476, con los reyes católicos al mando, se inició una campaña sistemática para reducir el poder de las órdenes militares. Ya no servían como antes. Y, para los monarcas, eran piezas incómodas en el tablero del nuevo Estado moderno. Corona el golpe real, el maestre reemplazado por la corona. Hasta ese momento, la figura central de la orden era el maestre. Un cargo vitalicio, elegido por los caballeros, con poderes casi autónomos, decidía sobre tierras, guerras, juicios y pactos. Pero los reyes católicos, astutos como lobos, forzaron una reforma. En 1487, el rey Fernando el Católico fue nombrado administrador perpetuo de la Orden de Calatrava por el Papa Inocencio VIII. Es decir, el rey ya no solo gobernaba su reino, sino también a los propios monjes guerreros. Fue el principio del fin. Los caballeros comenzaron a ser reemplazados por burócratas. Se disolvieron capítulos, se vendieron tierras, se clausuraron conventos. Lo que alguna vez fue una orden de élite se convirtió, lentamente, en una reliquia ceremonial. Y en ese proceso, muchas cosas se perdieron. Fuego el rumor de los guardianes. En zonas cercanas a fortalezas antiguas, como el castillo de Salvatierra, se cuentan leyendas de guardianes eternos. Se dice que, en noches sin luna, se ven figuras vestidas de negro, con cruces rojas en el pecho, caminando por los muros. Que hay susurros en latín flotando en el aire. Que algunas personas han desaparecido tras entrar a zonas cerradas de los castillos. Una de las leyendas más antiguas habla de los 7 custodios, un grupo de caballeros que juraron proteger un secreto que pondría en peligro a la iglesia si salía a la luz. ¿Era un evangelio prohibido? ¿Una profecía? ¿Un documento sobre el linaje de Cristo? Nadie lo sabe. Pero los pastores aún evitan acercarse a las ruinas. Y los visitantes no siempre regresan igual. Pergamino, documentos censurados. Durante el franquismo, algunos historiadores intentaron revisar los archivos de Calatrava en la Real Academia de la Historia. Pero partes enteras del registro desaparecieron o estaban bajo clasificación eclesiástica. En cartas privadas del siglo XVIII, obispos hablan de libros oscuros de la Cruz Roja, que fueron escondidos por contener doctrinas incompatibles con la ortodoxia romana. ¿Eran tratados esotéricos? ¿Rituales iniciáticos? ¿Crónicas que hablaban de prácticas poco cristianas? Nunca lo sabremos. ¿O no todavía? ¿Qué nos dejaron? Los caballeros de Calatrava fueron monjes que empuñaron espadas. Guerreros que rezaban antes de matar. Administradores de fe, y a veces, de pecado. En sus fortalezas quedaron ecos. En sus documentos, vacíos. En su historia, grietas. Y quizás, bajo el polvo de siglos, aún duerme un secreto que cambiaría nuestra comprensión de la Edad Media y de la Iglesia. Porque toda orden que cae, deja una sombra. Y toda cruz enterrada, espera su momento para ser desenterrada. Si alguna vez visitas Castilla-La Mancha, camina hacia las ruinas. Toca la piedra. Escucha el silencio. Y pregúntate:
¿Qué fue sellado aquí, que nadie ha querido volver a abrir?